Saludos, paz y bendición. Bienvenido a un video en el cual traemos algo sumamente importante para la gloria de Dios y como siempre, con su ayuda. Muchas gracias nuevamente a todos por su tiempo. Todo eso para edificación de la iglesia también definitivamente. Hoy quiero hablarle a ustedes prácticamente como una segunda parte de un video que hemos hecho anteriormente referente a se llama el poder de la religión, los concilios y cómo se crearon las doctrinas cristianas, una gran mafia. Es un video que hemos hecho recientemente. Pues ya hemos prometido que vamos a hacer esta segunda parte referente a cómo se crearon, cómo se fundaron, quiénes fueron sus fundadores de muchas iglesias que tenemos hoy en día. Me refiero a muchas denominaciones, como por ejemplo la iglesia católica, anglicana, bautista, metodista, etcétera, etcétera. En el primer video que habíamos hecho, habíamos hablado mayormente de la iglesia católica porque su historia es muy amplia. Por eso nos habíamos dedicado en ese video y enseñamos que como bajo la fuerza del Imperio Romano, ellos conquistaron, realmente trataron, mejor dicho, de conquistar a fuerza de espada, a fuerza de matanza, ¿verdad? En contra de los judíos, o inclusive en contra de todo aquel que no creía en la Iglesia Católica, que no se convertía al catolicismo. Sabemos la Inquisición, llamada Santa Inquisición, etcétera. Cómo mataron tantas personas que no creían realmente. Inclusive sabemos cómo prohibieron leer la Biblia, etcétera. Nosotros lo hemos explicado en el primer video. Hoy lo que nosotros vamos a explicar es las demás denominaciones, de dónde nacieron, quiénes fueron sus fundadores, porque hoy en día se dice: yo nací católico, moriré católico. Yo soy igual, yo nací pentecostal y moriré pentecostal porque esta es la iglesia real. Yo nací metodista porque esta es la iglesia real. Lo mismo anglicano, etcétera, inclusive. Y vamos a hablar de todo esto, inclusive vamos a hablar también de la nueva era, que eso es un movimiento que se ha levantado de entre otros, algo realmente increíble. Y yo quiero dejar algo claro. Yo siempre digo, y es cierto, que en todas estas denominaciones, toda esta iglesia, hay gente de buen corazón. Claro que sí, yo no le estoy tirando a las personas. Yo lo que quiero es que cada cual analice, bajo el uso de razón que Dios le da, en qué cree, cuál es su iglesia, en qué cree su fundador, etcétera. Porque realmente se han creado muchas blasfemias. Como he dicho, hoy vamos a hablar de la iglesia anglicana. Bueno, vamos a hablar de muchas iglesias aquí, o religiones, denominaciones, como quieran llamarle. Realmente ahora, ¿por qué tengo este papel aquí? Porque quiero explicar algo rapidito. Sabemos que a Israel se le prometió, claro, está en la Biblia desde el principio, no solamente en Isaías, sino está desde el principio, la llegada del Mesías, ¿verdad? Que iba a traer paz, etcétera. Pues los hijos de Israel, ¿verdad? Los israelitas, lo que estaban esperando era un rey que acabara a fuerza de espada, porque no entendían realmente lo que es el reino de Dios. Y esperaban que viniera un rey y acabara, matara a los romanos, matara a esto, matara a los otros, y pusiera a los judíos, como uno dice, sentados en un trono, aquí en la tierra. Eso es lo que están esperando realmente. ¿Qué sucede? Que vino nuestro Salvador enseñando el verdadero reino, ¿verdad? El Padre lo envió. Cuando vino el Salvador, ellos no entendieron realmente que vino el Salvador. Ellos no entendieron, ¿verdad? La venida del Salvador, pero el Salvador fue donde las ovejas perdidas de las casas de Israel. Fíjense, todavía no había llegado a los gentiles. Aquí están los gentiles. Quiero explicar esto rapidito porque esto es bien importante antes de seguir con las fotos que vamos a tener. Aquí llegó el maestro, ¿verdad? Él le enseñó la verdad a los israelitas, que él es el verdadero Mesías. ¿Qué pasa? Que se formó los mesiánicos o los judeocristianos. Yo no estoy hablando mesiánicos de hoy en día que creen en las 613 leyes. No, porque esos mesiánicos, muchos, no todos, hay muchos mesiánicos que siguen la verdad. Muchos mesiánicos hoy en día quieren estar en este lado y quieren estar también aquí. ¿Qué sucede? Y quiero hacer esta historia corta, como ustedes saben. Muchos de los de Israel creyeron y vinieron y se convirtieron aquí. Sabemos que en Antioquía, en el primer siglo, fue la primera vez que se le llamaron cristianos, ¿verdad? Mesiánicos. Ya nosotros lo explicamos en el video anterior. ¿Qué sucede? Que el mismo maestro le dijo a los mismos apóstoles y discípulos que fueran a las ovejas perdidas. Le dijo: no vayan a los gentiles. Claro, porque todavía no era el tiempo. Sabemos que en Hechos 2 el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés a los israelitas y a judíos que vivían en diferentes áreas. Sabemos que habían judíos de Alejandría, ¿verdad? Que de habla griega, aunque hablaban hebreo poco, ¿verdad? Sabemos que también arameo estaba.
No voy a hablar ahora de las lenguas, ¿verdad? Del primer siglo porque no es el tema. Pero había muchos judíos de diferentes partes. Y de Pentecostés pues se derramó el Espíritu Santo. Sabemos, se dio el don de lenguas, el don de idiomas, en donde todos lo escucharon en su propio lenguaje. Sabemos eso. Y vinieron estos judíos, se volvieron, claro, al maestro, etcétera. Sabemos todo eso. Ahora, en Hechos 10, cuando fue derramado en casa de Cornelio a los gentiles, el Espíritu Santo sucedió lo mismo que en Pentecostés. Estamos hablando de Hechos 10, donde el mismo Pedro se impresionó. Sabemos que en Hechos 10 mismo Pedro no quería ir a donde los gentiles a predicar, y Dios vino y le dijo, mate y come, ¿verdad? Se lo dijo 3 veces, mate y come, porque no llame inmundo a lo que yo he limpiado de la cruz, etc. Ok, ¿qué sucede? Que en Hechos 10 el Espíritu Santo fue derramado a los gentiles, como sabemos, en casa de Cornelio. Entonces fue predicado el evangelio a los gentiles. Los gentiles vinieron a ser injertados aquí. Como lo dice la Biblia, vinieron a ser injertados, creándose un solo cuerpo. Y quiero hacer esta historia corta realmente. Los gentiles vinieron a ver aquí, y los israelitas vinieron a ver aquí, y se creó un solo cuerpo, gentiles injertados. Los gentiles no están realmente buscando estar aquí. Los gentiles están buscando estar aquí donde el Mesías. Realmente hoy en día se ha visto eso, que vienen acá, tristemente. Ahora, para seguir con la historia, hacerla corta, vino Roma. Ya lo he explicado en el video anterior, bueno, el video reciente que hemos hecho. Vino Roma, se dio cuenta que el cristianismo estaba creciendo, sabemos las persecuciones que habían, etc. En el 313 de Roma vino Constantino, y tuvo una visión, etc. Sabemos eso, lo había explicado en el video anterior, y paró las persecuciones que habían con Nerón, de Diocleciano, etc. Está bien. Y creó una doctrina realmente que fue creando fuerza y fuerza hasta crearse en el llamado Sacrosanto Imperio Romano, en donde vino a crearse Constantino, como así, se vino a crear la Iglesia Católica Romana, Universal Romana. ¿Qué sucede? Que dentro de la Iglesia Católica, pues ellos dijeron, espérate, nos conviene más a fuerza de espada, fuerza de matanza, a fuerza de tortura. Sabemos la Inquisición, llamada Santa Inquisición, de entre otras persecuciones que han habido, quisieron eliminar a los judíos, a los mesiánicos, judíos cristianos, y también a los judíos, quisieron eliminarlos para que a todo el que no creyera en su doctrina, todos creo que sabemos todo esto, estamos claros con eso, a fuerza de espada, si tú no te conviertes, tú eres un hereje y tú mereces la pena de muerte. Inclusive prohibieron leer la Biblia, etc. Sabemos que quemaron muchos manuscritos. Bueno, la historia amplia, nosotros hemos explicado también en el video anterior. Ahora, crearon eso. ¿Qué sucede? Que dentro, vamos a poner vamos a darlo aquí. Dentro de esto hubo un problema internos. Dentro, porque vinieron las indulgencias. Hay una larga historia con esto, ya lo hemos explicado anteriormente. Y nació el protestantismo. Los protestantes, ¿por qué protestantes? Porque eran católicos que estaban protestando contra su propia iglesia romana. Era un problema interno lo que había. Muchos cristianos hoy en día, ejemplo, pentecostales, bautistas, metodistas, etcétera, se autodenominan protestantes. Pues si están autodenominando protestantes, pues se están autodenominando de que vinieron de la iglesia católica, ¿verdad? No, ninguno es protestante, a menos que quiera decir que vino de la iglesia católica. Pues usted le pregunta y dice, no, nosotros vinimos de Cristo. Ah, pues usted no es protestante. Usted no es protestante porque el protestante fue un problema interno que hubo dentro del católico, de la iglesia católica, apostólica, imperial, romana. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque esto es Roma, esto es imperio, ¿verdad? Y se creó el protestantismo, que es de lo que vamos a hablar hoy en día. Se creó el protestantismo, sabemos que venimos con Lutero, venimos con Calvino, pero se creó la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia bautista, inclusive la iglesia pentecostal. Se crearon, bueno, pero es que muchas de ellas, no, algunas de ellas dicen, no, nosotros no venimos de los protestantes, pero se autodenominan así protestantes. ¿Qué sucede? Que sabemos que Martín Lutero era un sacerdote, ahí vinieron la Reina y Valera, no estoy aquí tirándole a ninguna Biblia ahora mismo, pero el mismo Lutero creó su propia Biblia alemán,
¿verdad? Que vamos a enseñar aquí algo también. E inclusive creó el catecismo, creó 2 catecismos de Martín Lutero, y aquí lo vamos a mostrar. Se crearon muchos, igual Reino Valera, como hemos dicho, eran sacerdotes católicos, un problema interno. Éramos de Rotterdam, otros sacerdotes católicos, inclusive todo. Bueno, muchas denominaciones se crearon. Y de ahí también vinieron los movimientos, y a veces llaman que, ustedes son como yo, ejemplo, que yo vengo de acá arriba, yo vengo de aquí, yo no vengo de una denominación, a veces llaman a uno libres pensantes, y dicen, eso es pecado, eso es malo, pero cuando usted viene a ver, ellos se llaman protestantes, metodistas, luteranos, bautistas, pentecostales, bueno, anglicanos, etc. Vinieron de aquí, realmente. Yo no pertenezco a ninguna denominación de todo esto. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas denominaciones hay un fundador que tuvo una teología de su doctrina. Y así como una pirámide se ha creído muchas cosas realmente que llegan hasta la blasfemia. Sí se toma de acá arriba, de lo que eran los mesiánicos o judos cristianos, sí se toma de ahí, sí, pero se une con la teología de cada uno. Mire, vamos a hablar de esto. Déjeme poner ahora la pantalla a lo que yo me refiero. Un segundito. Ok. Un segundito que estoy tratando de acomodar esto acá. Ok. A lo que yo me refiero, pues nosotros venimos de Cristo, nosotros no venimos de ninguna denominación. Mira, y esto es lo que vamos a hablar nosotros hoy. Por favor, denme la oportunidad hasta el final del video. Quiero explicar esto con calma. Y hay bastante información aquí que hay que enseñar. Como ustedes pueden ver en pantalla, déjenme quitar esto. Un segundito. Me disculpan. Ok, aquí estamos. Están viendo que desde mis notas. Iglesia Católica Apostólica Romana, 313 por Constantino. Iglesia Luterana, y quiero leer esto porque aquí hay bastante información, cómo se crearon desde los protestantes que fueron en contra de un problema interno de la Iglesia Católica, y los mismos católicos crearon, sacando al Papa, crearon su propia doctrina. Eso es todo. Y ahí fueron cambiando. No, porque nosotros creemos, no. Son protestantes, pero lo que protestaron contra lo que creían que era la Iglesia Católica Romana. Son protestantes no son. Ustedes son cristianos. Eso es lo que son, cristianos. Como se le llamó en Antioquía en el primer siglo. Bíblicamente, como está, ¿verdad?, escrito. Ahora, sí, está escrito en Hechos 11:26. Sí, Hechos 11:26, donde se le llamaron Antioquía por primera vez cristiano. Ok. Iglesia Luterana, 1517 por Martín Lutero. Iglesia Anglicana, 1534 por el rey Enrique VIII. Iglesia Bautista, 1609 por los pastores ingleses John Smith en Holanda y Thomas Hayes en Inglaterra en 1612. Iglesia Metodista, 1784 por John Wesley. Iglesia Mormona, que de cada una de estas nosotros vamos a hablar hoy. Iglesia Mormona, y si este video es un poco largo, me disculpan. Lo pueden tomar en 2 partes si ustedes desean. Recordemos que solamente hago un video semanal por ahora. Realmente quiero dar toda la información. Ok, número 6, Iglesia Mormona, 6 de abril 1830 en la región occidental del estado de Nueva York, por Joseph Smith. Iglesia Adventista, 1863 por Elena White, en el AG de White. Fue una autora adventista estadounidense. Iglesia Testigos de Jehová, organizada por el estadounidense Charles Taze Russell en los años 1870, pero en 1881 fundó la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ¿verdad? Iglesia Pentecostal, 1906, a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor William J. Seymour, en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles, California. Seguimos por aquí. Y esto es bien importante, por favor, para que analicemos en lo que creemos. La Asamblea de Dios, ¿verdad? 2 de abril de 1914, fundada en Arkansas, aunque unos dicen que en 1915, pero realmente fue en 1914. Fundada en Arkansas, fundadores Eudorus N. Bell, de entre otros grupos, son una denominación cristiana evangélica de diversos países agrupadas en concilios o convenciones nacionales que forman la organización pentecostal. Movimiento carismático
carismático, el número 11, las iglesias neopentecostales surgieron a finales de la década de 1950. El término movimiento carismático fue introducido en 1962 por el ministro luterano Harold Bredesen. Movimiento carismático, que es el número 12 de la Iglesia Católica, Renovación Carismática Católica. En 1967 se fundó y en 1975 fue aprobado por el Papa, o el llamado Papa Pablo VI. Por ahí seguimos. Yo lo estoy poniendo así, ustedes le pueden poner pausa, estoy leyéndolo un poquito rápido para no alargar el video, pero como ustedes saben, voy a poner pausa y leerlo con calma. El dispensacionalismo es un movimiento teológico cristiano evangélico. El fundador fue John Nelson Darby, que tiene la fecha 1800 a 1882, y a su vez por C. Scofield, 1843-1921. Lo que distingue al dispensacionalismo es que sostienen que Israel y la iglesia no forman un único pueblo de Dios. Eso es triste. Sino dos pueblos con profecías y promesas y destinos. Esto no encajaría realmente con Gálatas 3:28 cuando dice: no es judío ni griego, ya que todos somos uno en Cristo Jesús, un solo rebaño. Los que no eran de Israel gentiles vinieron a ser parte del rebaño de Cristo, como hemos enseñado. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también que debo traer, y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Como nosotros demostramos que los gentiles vinieron a ser injertados en aquel redil cuando el maestro vino, que trajo, claro, se fueron a los israelitas. Los israelitas se convirtieron, muchos de ellos no. Y ahí fue que dijo Jesús: hay otras ovejas que no son de este redil, que no son de Israel, que tengo que traerlas también. Pues fueron injertados los gentiles y los trajeron a un solo rebaño. Un solo rebaño. No está dividido esto. Número 14, tenemos la teología de la prosperidad, que nosotros vamos a hablar de eso. Es totalmente triste, mucho que se habla ahí. La nueva era, también horrible, era del siglo XIX, de entre muchos más. Ahora, vamos a comenzar con esto. Yo lo estoy leyendo un poquito rápido, por favor. Pues ustedes pueden poner pausa. Bueno, ustedes saben cómo es esto. Ustedes saben cómo trabajar con esto realmente. Me disculpan, ¿por qué lo digo? Porque a veces me dicen que voy muy rápido o que hablo mucho, etcétera. Comprendo. Hay personas que no quieren escuchar mucho. Quieren que le den las cosas ahí rapidito y ya. Pero hay que profundizar realmente en la historia, porque hay que entender cada cosita realmente. Hay que estar seguro realmente. Si no, la Biblia hubiese sido de una página. Cree en Cristo como tu Salvador, el Hijo de Dios, y serás salvo tú y tu casa. Y de tal manera, Juan 3:16, de manera amó Dios al mundo, Hijo único para que todo el que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Se acabó esa página. Pues eso es lo que cree. No, pero la Biblia es un compendio completo que te enseña la historia, lo profundo, inclusive la genealogía de cada cosa, porque es que debe ser así, realmente, debe ser así. Bueno, vamos a empezar la primera. Ya yo había comentado, como dije en video reciente anterior, yo no me voy a profundizar en los católicos, en la iglesia romana, porque me va a tomar otro video. Como dije anteriormente, creo que fue como 1 hora y media. Y no, pero quiero enseñar esto antes de proseguir. Miren, los católicos, que no lo dije allá y sabemos que eso es algo amplio, no creen en el arrebatamiento de la iglesia y hacen beato a quien quieren. Un beato es un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por el Papa y puede ser honrado con culto. El poder de la religión, los concilios. Bueno, ese es el video que pueden ver. Pueden ver el video, como habíamos comentado anteriormente, el poder de la religión, los concilios y cómo se crearon las doctrinas cristianas, una gran mafia. Ahí les explico lo que es la iglesia católica. Ahora, vamos a empezar con la luterana y también vamos a enseñar fotos, ¿verdad? Yo quiero leer esto rapidito. Yo quiero que ustedes cualquier cosa le pongan pausa, realmente. Yo no quería atrás de esto ahora. Martín Lutero desarrolló 2 catecismos. Esto yo no realmente, yo lo había escrito, yo lo iba a leer, pero yo preferí entonces enseñarlo mejor en pantalla para que lo vieran. Si tienen errores de ortografía aquí, pues me disculpan. Esto es como un borrador, como yo digo, ¿verdad? Que yo lo escribí en las notas para traerlo en el video por hablado, pero preferí ¿verdad? Como digo, enseñarlo, por si acaso ustedes quieren darle pausa. Martín Lutero desarrolló 2 catecismos, el mayor y el menor. El mayor consiste en trabajos escritos. Déjenme quitar el lápiz para que le vayan a poner pausa y ustedes me lo puedan leer. El mayor consiste en trabajos escritos y compilados por Lutero sobre los textos canónicos de la Biblia. Está dividido en 5 partes: los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, el bautismo y la comunión.
Los 10 mandamientos de Lutero es igual que el de la Iglesia Católica, que eliminaron el segundo mandamiento, aunque los luteranos no adoran las imágenes, aún así las aceptan y las usan para su enseñanza. Vamos a ver la foto ya mismo. El catecismo menor, ¿verdad?, de Martín Lutero, contiene, yo no soy luterano, que lo digo, yo pertenezco a los mesiánicos del primer siglo, a Cristo. El catecismo menor contiene los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, el bautismo, el oficio del poder de las llaves y la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Está incluido en el libro de la Concordancia y se continúa usando en la actualidad por las iglesias luteranas para la educación y la confirmación de los jóvenes. El luterismo, y yo voy leyendo por aquí, acepta las resoluciones de los 7 primeros concilios ecuménicos. Los luteranos que presentaron las confesiones de Augsburgo a Carlos V de Alemania, creían que todos sus artículos de fe y prácticas litúrgicas eran fieles a la Biblia, pero también a las enseñanzas de los padres de la iglesia y a los concilios ecuménicos. Sabemos, bueno, los concilios ecuménicos eran 21, eran los 21 concilios católicos. Sabemos, Martín Lutero realmente, aunque no crea en el Papa, adaptó mucho de la Iglesia Católica. Se quedó con eso, mejor dicho. Los luteranos mantienen las confesiones bajo la interpretación tradicional de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Los luteranos creen en Jesucristo como su fundador espiritual y comparten la creencia de que Dios es uno y trino. Santa Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Martín Lutero nunca se creyó el fundador de la iglesia, sino un reformador. Claro, un reformador de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está bien, pero vamos a reformarla. Se quedó con mucha de la Iglesia Católica. Bueno, y él escribió, lo que pasa es que también muchos, no todo, no generalizo, pero el ser humano también toma todo y lo crea y todo, etc. Pero él dijo bien claro, Martín Lutero dijo bien claro: ruego porque dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie, dice Martín Lutero. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí una bolsa miserable de polvo y ceniza? Dar mi nombre a los hijos de Cristo. Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones, fuera a todos ellos. Y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Amén. Totalmente, amén. Estoy totalmente de acuerdo con esto, aunque él haya creado realmente una doctrina, realmente que en muchas ocasiones, bueno, estamos leyendo se sale, pero excelente, llámense cristianos, dejen de estar tanta separación. La teología luterana está en 5 creencias fundamentales latinas llamadas 5 solas y 3 solas. Y aquí lo pueden ver, yo lo puse acá abajo. La primera, solo Cristo, el único fundamento de la fe es Jesús. La segunda, sola gratia. La gracia sola, Cristo es el único que puede justificarnos. Las obras, incluidos los ritos eclesiásticos y cualquier otro tipo de esfuerzo humano, no son la causa de la salvación del hombre. Amén. Solo la escritura, la única fuente de revelación y norma de vida son la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Cuarto, sola fide, solo la fe. La fe es lo único que, mediante la gracia de Dios, nos salva. Ninguna obra puede salvarnos sino la fe. Luteranos, escuchen todo esto, por favor. Número 5, solideo, gracias. Solo gracias a Dios enseña que toda la gloria es solo para Dios. Fuera de eso, que está muy bien sus palabras, él cambió, como habíamos dicho, el segundo mandamiento. Él se quedó con el catecismo de la Iglesia Católica. Ese es el error, que por un lado se habla bonito, se habla la verdad por un lado, y por otro lado, pues se comete el horror, no solamente horror, ¿verdad?, para dar rienda a su creencia. Igual que el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero hago un llamado a los católicos romanos que busquen en su propia Biblia. Voy a enseñarles ahora, miren el segundo, aquí pueden ver los 10 mandamientos luteranos. El segundo mandamiento, no usarás el nombre de Dios, de tu Dios, en vano. Ese no es el segundo mandamiento realmente. Vamos a enseñar el de la Iglesia Católica, pero en el catecismo de la Iglesia Católica sí está como aquí, excelente. Digo, excelente no, perdóname, igual.
Es igualito, igualito. Pero está en la Biblia católica, excelente. Ahora sí. Pero mire, Martín Lutero se quedó con el catecismo eliminando el segundo mandamiento en él, y esto es de la Biblia católica, en el que nos dice, mírenlo aquí completito, segundo mandamiento, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y tengo misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso lo quitaron en la Iglesia Católica, el catecismo, igualito que el mismo Martín Lutero siguió esa línea. Y vino el catecismo de Martín Lutero y dijo, vamos a eliminar también. ¿Por qué? Porque necesitamos las imágenes. Y si ponemos eso, no vamos a poder usar las imágenes. Eso es triste realmente. Hay que por un lado hablan bien y por un lado están mal, realmente. Miren, esto es la iglesia luterana, básicamente. Básicamente la iglesia luterana. Esto es público, realmente, esto es público. Vamos con la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es católica y apostólica porque sigue fiel a la doctrina y enseñanza de los primeros apóstoles y guarda el ministerio apostólico entregado a ellos por Cristo. Los miembros creen firmemente que son una rama de la iglesia católica pero reformada, ya que se inclinan hacia el protestantismo. Aunque cabe señalar que se organizan jerárquicamente como la iglesia católica, con obispos pero separados del papa. Aunque algunas de sus diócesis mantienen una gran cercanía con la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia Anglicana se considera libre de la autoridad del Papa. En cambio, tienen como gobernador supremo de la Iglesia a los reyes de Inglaterra, y a estos pertenece el gobierno de todos los estados, sea civil o eclesiástico. En toda causa, por lo tanto, está sometida al poder del Estado. Ya aquí no hay separación de Estado, ¿verdad? Y cristianismo. No, ahí están sometidos al Estado. Algunas de sus dioses mantienen gran cercanía con la Iglesia Católica Romana, reconocen la Sagrada Escritura como palabra de Dios y cuentan con su propio libro de oración. Este es el problema, que empiezan a crear. Está dividida en dos bandos, los conservadores y los liberales, minoría. Los liberales dan acceso a mujeres y a personas homosexuales a los que ellos llaman el sacramento del orden sagrado, mientras que los conservadores rechazan eso. Iglesia anglicana. Iglesia anglicana. Yo creo que estoy poniendo esto para que ustedes, poniendo todo a la luz, ¿verdad? Todo a la luz. Esta es la iglesia anglicana. ¿De dónde vino? Los protestantismos. Yo no pertenezco a la iglesia católica, pero me quedo con algo de la iglesia católica. ¿Qué pasa con los judíos, con aquellos mesiánicos del primer siglo? ¿Qué sucedió? No, eso es para el lado, los humildes. No, hay que crear el templo majestuoso con mucho. Mira, vamos a seguir adelante. Con mucha cosa. Iglesia bautista. La teología bautista es una teología evangélica. La palabra bautista hace énfasis en el nuevo nacimiento y el bautismo de creyentes adultos por inmersión. Los bautistas se definen a sí mismos como creyentes cristianos evangélicos que han decidido unirse voluntariamente a muchas iglesias, con la finalidad de reconocer a Jesucristo como el Salvador del alma y el Padre de la vida. La iglesia bautista no cree en los dones de lenguas, idiomas, glosón, ni dones de sanidad hoy en día. Solo algunos creen en los milagros. Tiene dos oficios, pastores, hombres y diáconos. Si una persona es cristiana bajo el renglón bautista, no pierde la salvación. Triste. El bautista cree en salvo, siempre salvo. En eso creen. Calvino también. Aunque el bautista no se llama así como parte del protestantismo, sino el nuevo nacimiento. Así se llaman. Creen en la membresía obligatoria en la iglesia juntamente con el bautismo por inmersión para ser aceptados como hijos de Dios. Estos son errores ¿verdad? De escrito. Pone la D mayúscula, pues. Esos en D, ¿verdad? Yo la voy a menor y la de Dios la dejará mayúscula también. Eso ellos le llaman el nacer de nuevo. No creen en iglesias en casa. Eso es triste. No tienen que ser en un lugar bajo el liderato. No tiene que ser en un lugar bajo el liderato del pastor. Los primeros discípulos se reúnen en casa. Ellos no creen
en iglesia en casa, no, tiene que ser un templo bajo una membresía, por escrito, ser bautizado, entonces eres parte de la iglesia, parte del cuerpo, entonces eres salvo, porque esto es un renglón. No puedes reunirte en el monte, no puedes reunirte en las casas, no como Cristo lo hizo. En otras palabras, Cristo lo estaba haciendo mal. Ay, santo Dios, horrible. Creen que Jesús y el Padre son el mismo ser, no importando si el mismo Jesús llamó al Padre Dios mío, Elí, en varios pasajes bíblicos, ¿verdad? Yo tengo un video aquí donde yo hablo de todo esto, ¿verdad? Aunque dicen vivir por la gracia, creen en el diezmo, que era para la nación de Israel bajo la ley. Ya nosotros hemos hablado del diezmo anteriormente. Ok, eso es lo que creen, tienen que tener una membresía obligatoria, etc. Aquí tenemos Iglesia Bautista. Esto es público, así como ustedes pueden ver. Si a alguien le está mal lo que está enseñando estas fotos así, le estoy haciendo esta promoción de sus propias páginas. Por un lado, está haciendo la promoción. No me vengan a tratar de quitar el video porque estoy enseñando, esto es público. Ustedes vayan a Google y lo vean. Ok, metodistas, el método de Wesley. Cuando ustedes pueden ver, hasta el momento, se está enseñando es lo mismo que está haciendo método, teología, ideología. No, porque así, ¿por qué no volvieron todos estos que hemos hablado hasta el momento y lo que estamos hablando, que no volvieron al primer siglo? No, porque es que tiene que tener una membresía, porque si no tiene esa membresía, y vean, yo estoy enseñando una pequeña parte. Si usted no tiene esta membresía, usted no tiene bautismo en agua, usted no puede participar en la iglesia. Entonces, cuando hacen la llamada Santa Cena, porque la Santa Cena es algo simbólico, es algo para recordar, como el maestro nos dijo, y se puede hacer hasta en su casa, como el maestro lo hizo también. Usted no puede participar, porque solamente lo que están aquí, ¿quién se cree la persona, el ser humano? ¿Ah? ¿Quién es el ser humano para que Dios lo escuche? ¿Ve? Si esto es que Cristo vino para los enfermos, porque hay que separarlos, váyanse al lado, ustedes no son parte de esto. No. Ustedes son parte de esto. Todos los pecadores que vengan, venid a mí, dice el Señor. ¿Verdad? Todos los enfermos. No, que tú no venga. No. Todas las personas que son enfermas enfermas, todas las personas, venid a mí. ¿Verdad? Porque dice el Señor, ¿verdad? Hacen separación. No, que ustedes son los enfermos, en otras palabras. Si no vienen aquí no están sanos. Si no hacen esto no están sanos. Y nosotros tenemos una, mire, por favor. Yo fui a una iglesia y ponían en las primeras filas, en un área, la sección, las personas que son miembros, porque estos son los de la iglesia. Entonces los que no han seguido la membresía tienen que estar aparte, al lado de allá. Eso es triste, es feo. No hablo solamente de los bautistas, también hablo de más denominaciones. El método de Wesley, por favor, usemos el uso de razón en todo esto, se lo estoy pidiendo. Se basa en la idea del sacerdote anglicano John Wesley, siglo XVIII. Eso en un comienzo, voy a sacar el labio para que lo puedan leer, pónganle pausa, ustedes saben. Solo quería reformar la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Pero sus ideas pronto llevaron a la creación de una nueva iglesia. Creen en la Trinidad como que Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todavía aceptan las declaraciones de fe de la antigua iglesia católica romana. En 1956, se permitió que las mujeres fueran sacerdotisas en la iglesia metodista unida. En 1980 la iglesia eligió a su primera mujer obispo y en la actualidad hay mujeres pastoras, una es lesbiana y así la dejaron ejerciendo como pastora. Su nombre es Karen Daman, como también en pantalla, de la iglesia de Seattle. Las metodistas unidos celebran el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, como la iglesia católica, pero no exactamente como los católicos, ya que los metodistas no le oran ni creen que sirven como mediadores, ¿verdad?, ante Dios. Ellos no creen que los fallecidos sirven como mediadores. Pues creen que no hay más que un Dios, un solo hombre, un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Jesús, ¿verdad? Por un lado creen en algo bien, al otro lado realmente no.
Creen en el bautismo de los niños y adultos, aceptan como válido el bautismo católico romano, pues sustituyen la inmersión con el rociamiento o aspersión. Los metodistas enseñan que un creyente en Cristo puede perderse. Tenemos un video que explico esto. Los metodistas que pueden, sí, que los creyentes pueden perderse. Bueno. Los metodistas yo tengo un video referente a esto. Los metodistas se han mostrado muy activos en los movimientos económicos que se han unido con otros cristianos para formar comunidades. Creen en las lenguas llamadas dones de lenguas. Los pentecostales vinieron de aquí. Déjenme ver algo, porque quiero estar algo. Un segundito, por favor. Déjenme buscar algo aquí porque quiero. Ok. Bueno, vamos a seguir adelante. Creen, ¿verdad? Creen en las lenguas llamadas de lengua pentecostal. También creen en los dones como en los milagros. Del diezmo creen en la puerta del creyente hacia el pacto de la bendición, que aunque dicen vivir bajo la gracia, siguen la antigua ley del diezmo. Yo creo que aquí el que yo escribí fue: los metodistas enseñan que un creyente en Cristo no puede perderse. ¿Verdad? Eso es lo que yo estoy buscando. Porque yo creo que eso fue un error ahí, porque estoy seguro que ellos dicen... ok, estoy buscando. Ajá, sí, es cierto, cierto. Ellos creen, porque aquí hubo un error. Los metodistas creen que un creyente en Cristo no puede perderse. Eso es, se puede perderse, un error de escritura. Que no puede perderse, ¿verdad? Como el salvo siempre es salvo. Ahora lo busqué, lo verifiqué, excelente, ok. Creen en las lenguas llamadas dones de lengua, como hemos leído. El diezmo creen que es la puerta del creyente hacia el pacto de bendición, que aunque dicen vivir bajo la gracia, siguen la ley antigua del diezmo. John Wesley dejó en claro que sus motivos estaban enfocados a la edificación y maduración de la fe cristiana y de ninguna forma tenía tintes de buscar la fundación de una nueva denominación cristiana, y dijo: desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. Vemos, como igual que el luterano, muchos de estos líderes no estaban buscando que su nombre, como metodista o luterano, no. Pero aún así, ellos no estaban buscando tener una separación bajo su nombre, sino lo que estaban buscando era que se llamaban cristianos, pero con verdad, ¿sí? Porque hablaban verdad, pero con mentira, con su propia teología. O sea, llámense cristianos porque si se llaman luterano, ejemplo, ya se está viendo como una separación. No, llámense cristianos. Ahora, estos cristianos, bajo la ideología o teología de Lutero, estos cristianos serán así. Tienen que hacer esto, el segundo mandamiento se va a eliminar, vamos a cambiarlo por el catecismo de Martín Lutero. Entonces, ¿qué tenemos? Yo digo acá, ¿qué tenemos? ¿Qué querían? ¿Cambiar al cristiano? Yo creo que Dios permitió que se dejaran sus nombres. Metodista, Dios permitió que se dejaran luterano para que vieran la separación que hubo. Porque ¿cómo yo puedo llamarme cristiano y cambiar el evangelio, la doctrina que nos enseñó nuestro amado Salvador? No se puede. La doctrina del primer siglo. Aquí tenemos, por aquí estamos. Sí. Están viendo cosas aquí, yo sé que sí. Homosexuales realmente, ¿no? Dentro del metodismo hay muchas cosas también. Hablo también, entre otras denominaciones que estamos enseñando. Vamos a seguir adelante. La iglesia mormona. Yo creo que muchos también saben de esto. La iglesia mormona, Jesucristo, llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Joseph Smith pretendió establecer la Nueva Jerusalén en América del Norte, llamada Sion. Increíble, pero cierto. Triste. En 1931 la iglesia se trasladó a Kingland, Ohio. El libro del Mormón, llamado Sagrado, es uno de los textos de su teología. Creo que aquí lo tengo, lo voy a enseñar. Conforman en un compendio de 15 libros, supuestamente de origen divino y compañero de la Biblia. Fue revelado mediante intervención divina por el supuesto Ángel Moroni. Vamos a enseñar también la foto. A Smith, llamado profeta, se cuenta que ciertas planchas de oro fueron devueltas a un ser celestial, quien las
mantiene oculta o bien han sido enterradas en una cámara subterránea del centro de New York, Cumorah. Se cree que ese libro es también, tiene el libro de los convenios y la doctrina, instrucciones para el establecimiento y dirección de la iglesia, escrito por Smith. El libro Perla, de gran precio, que supuestamente es un compendio de los textos escritos por antiguos profetas llamados por Dios, fueron traducidos por Smith. Creen en la llamada Trinidad, creen en el bautismo por inmersión y la confirmación por imposición de manos. Se oponen a la homosexualidad, sin embargo, se acepta a los homosexuales siempre y cuando permanezcan castos. Joseph Smith permitió y practicó la poligamia. Se comenta que tenía 40 esposas. Hoy en día también se permite en algunas ramas entre los mormones la poligamia. De ahí viene su creencia de que los hombres mormones podrán tener mujeres múltiples en la poligamia eterna en el cielo. Gran blasfemia, oye. Creen en el Padre Celestial. Creen que el Padre Celestial es un hombre exaltado que vive con su esposa diosa, Madre Celestial, y que seremos igual que él en el cielo. Creen que Satanás es un hijo de Dios y hermano de Jesús y hermano de nosotros, porque dicen que Dios tuvo relaciones con María para tener a Jesús. Mucha blasfemia, no pueden tomar té ni café, aunque esté descafeinado. Creen en el diezmo obligatorio, aunque seas el más pobre. Increíble. Creen en los templos como sagrados que para entrar se requiere unos requisitos de ser mormón, tal como ellos quieren. Creen en los supuestos bautismos por los muertos, por aquellos muertos que no tuvieron la oportunidad de recibir el evangelio mormón en vida. El líder de los mormones se llama patriarca, y los mormones creen que éste tiene toda la autoridad para dar bendiciones siempre y cuando sean obedientes con los mandamientos mormones. Es un requisito que todo mormón haya recibido la bendición patriarcal. Mormones, yo creo que muchos de ustedes los conocen ya, claro que sí. El ángel Moroni, aquí está, de pie en lo alto de la aguja de un templo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como ustedes pueden ver aquí, ya ustedes conocen esto realmente. Los mormones. Eso es de Google. Es totalmente público toda esa foto. La iglesia adventista de los Santos Últimos Días, llamamos para los testigos de Jehová también. Yo creo que estamos acercándonos también a ellos. Fundada así, le digo, porque alguien me dijo una vez, ¿usted es testigo de Jehová? Yo creo que como 2 personas. No lo soy. Como he dicho, yo pertenezco a la iglesia del primer siglo. La iglesia adventista de los Santos de los Últimos Días, fundada por Ellen White, llamada intérprete infalible de la Biblia, y la corte final de apelación para la gente de Dios, y llamada también profeta. Los primeros adventistas fijaron la fecha del fin del mundo, primero a 1844, luego a varias otras fechas que nunca se hicieron realidad. Creen que el hombre no es un cuerpo con un alma adentro, sino que es un alma viviente. Es decir, que cuando el hombre muere ya no existe más. Su alma no está en el cielo, ni en otro lugar. Que el juicio final empezó en 1844, en el día de la resurrección. Dios va a recrear a los justos para llevarles al cielo. Quedarán ahí por 1000 años, después el diablo será soltado y los malos resucitarán. Jesús destruirá al diablo y sus seguidores por fuego. Ok. Creen que las prohibiciones sobre la comida en el antiguo pacto siguen como ley de Dios hoy en día. Por eso prohíben comer carne de cerdo, marisco y sangre, y promueven el diezmo. También, claro, es su fuente. Viven más por ley que por fe. Bueno, también Jesucristo vivía por fe y de las ayudas que le daban las personas, ¿verdad? La misma Biblia lo dice. También guardan el sábado, confundieron las leyes mosaicas con las 10 palabras o 10 mandamientos. Las 10 palabras, 10 mandamientos. Creen, y nosotros hemos hablado de eso, creen un tipo de lavatorio de los pies, creen en el arcángel Miguel, que era Jesús en forma de ángel. Creen, y un día vamos a hablar del arcángel Miguel porque se ha hablado mucho de él. Creen que los 144,000 son adventistas. Elena White dijo: luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos lo que podamos para ayudar a otros a alcanzar el cielo.
Bueno, aquí estamos, Iglesia Adventista, como ustedes pueden ver. Quise traerles fotos para que ustedes vayan viendo más o menos. Bueno, yo sé que ustedes saben, muchos de ustedes, pero quería traerles, verdad, una idea realmente. Bueno, Iglesia Testigos de Jehová. Mucho que hablar. Iglesia Testigos de Jehová. Primero que deben de ponerle la última H definitivamente al nombre de Jehová y cambiar la J por Yod. De ahí empiezo yo, definitivamente. Le eliminaron la última H, eso es sumamente importante. Como está en la Biblia realmente. Como debe estar en todas las Biblias con la H, como está en la Biblia en inglés y como está en la Biblia hebrea. La última H, la G. Y la J cambian por Yod. No hay problema, bueno. No hay problema mencionar una Y o una I. Vamos a decirlo más claro, una I. ¿Verdad? Bueno, tiene su propia Biblia llamada. Y el que le llame Jehová, llámele, está ok. Yo no estoy aquí, ya haya hablado el nombre, no hay problema, está bien, llámele. ¿Sabes? Pero si va a hablar de algo que diga no, porque es. Pues vaya con la verdad. ¿Verdad? Si va a discutir, no, porque es testigo de Jehová, porque la última. No, mire. Bueno, vamos a sentarnos. Pues yo le enseño la verdad. Yo no lo estoy diciendo, no lo menciona, pero si usted me viene a mí a decir, a contrarrestar lo que estoy diciendo, pues yo, mire, ok, vamos a empezar así como dije. Pongan la última H. Y la J, pues cámbiala por ahí. Si me viene a contrarrestar lo que estoy diciendo. Bueno, tiene su propia Biblia llamada Traducción del Nuevo Mundo. Sí, porque hay personas que se prestan y no solamente hablo de YouTube, no, hay mucha gente de verdad, buen corazón, no, hay gente que Dios le ha dado sabiduría. También hablo de personas que uno le lleva el evangelio personalmente. De verdad que vienen hasta con discusión fuerte y todo. Traducción del Nuevo Mundo que cambiaron y quitaron a su gusto, su propia Biblia. Prohíben las transfusiones de sangre. Tristemente, cuando mi hijo tuvo cáncer en el 2001, un testigo de Jehová se le murió su hija. Porque rechazó de todas maneras que le pusieran donaciones de sangre. A mi hijo le dieron 14 transfusiones de sangre en 2001. Y él rechazó y se le murió. Yo creo que el hospital debe de dejar eso de no, voy a respetar esa tradición. No, debe salvarle la vida. Para mí que la vida es primero que eso. Seguro que sí. Eso es prácticamente un suicidio. Tristemente. No, porque bajo mi creencia, sí, pero se va a morir. No, pero es que mi creencia es que se va a morir. Bueno, y dejó que su hija se muriera. No creen en la llamada Trinidad, creen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, niegan la resurrección corporal porque malinterpretaron eso de las transfusiones de sangre. Malinterpretaron realmente. Es triste. Eso lo podemos hablar en un futuro. Bueno, niegan el infierno, dicen que las almas que mueren sin aceptar la fe, tal como ellos creen, no van a ningún lado de sufrimiento o ningún lado. Niegan en la inmortalidad del alma, creen que Jesús es el arcángel Miguel. Prohíben que se celebre la Navidad y cumpleaños, aunque algunos no lo celebran. Aunque algunos lo celebran. Enseñan que la salvación es por obras. Creen que los 144,000 son llamados ungidos, ungidos testigos de Jehová, que reinarán en el cielo. No creen en el arrebatamiento ni en la segunda venida de Cristo. Que sabemos que eso es bíblico. Bueno, mucho que hablar. Yo creo que eso en internet hay muchos que han hablado. Testigos de Jehová, como ustedes saben, tienen su revista Atalaya, su Biblia Testigos de Jehová, la Nuevo Mundo, como hemos hablado. Ellos han creado realmente algo, tristemente, que basado en el cristianismo, porque creemos en Cristo, sí, pero como muchas denominaciones han cambiado, han quitado, han puesto, ¿verdad? Tristemente. Vamos a seguir con Pentecostal. Yo creo que después de esto venimos con algo más corto, ¿verdad? Porque sabe que el video se está alargando. Bueno, Pentecostal es la Biblia, pero hay que hablarlo. Pentecostal no nació en el siglo I, en Hechos 2. Bueno, Pentecostal era una fiesta, Shavuot, como sabemos, semanas, viene de Shavuot, semanas, una fiesta judía, una fiesta israelita. Una fiesta, en Hechos 2 se estaba celebrando, los gentiles no iban a esa fiesta a menos que fueran prosélitos, convertidos al judaísmo, iban ahí, era una fiesta judía, los gentiles no iban ahí, inclusive los judíos lo veían como inmundo. Sabemos, como hemos dicho, a Pedro que Dios le dijo no llame inmundo, pues los judíos no aceptaban
porque habían inmundo a los gentiles. Pedro lo regañó, Dios regañó a Pedro 3 veces. En Hechos 2 todavía no había estado los gentiles metidos ahí, fue en Hechos 10. Ahora, el movimiento como tal, o la iglesia, se formó en el avivamiento de la calle Susa. Fue una serie de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigidas por el pastor interino y predicador afroamericano William Seymour, J. Seymour. La primera reunión se realizó, y podemos ver que esto viene de una cadena tras otra, viene de los metodistas, viene de esto, viene de lo otro. Se realizó el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y las siguientes se sucedieron hasta alrededor de 1915. En las reuniones se vivían experiencias de éxtasis espiritual acompañadas por glososalia, interpretada por sus practicantes como don de lenguas. El reavivamiento de la calle Susa se considera por los historiadores cristianos como el principal catalizador de la propagación del pentecostalismo clásico. Pueden ver eso en Wikipedia, ¿verdad? Aunque en 1904 tuvo lugar en el avivamiento Gales, Gran Bretaña, dirigido por el evangelista Evan Roberts. Recalcan mucho en los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, el don de lengua e idiomas, que lo derivan del día de Pentecostés, Shavuot, en donde habían judíos e israelitas de muchas partes celebrando esa fiesta en Jerusalén, como hemos hablado. Y eran idiomas tal como lo explica la Biblia. Yo tengo un video que lo explico. Los carismáticos han adoptado también lo de las lenguas, y lo vamos a ver también. También el don de danza en muchas ocasiones son un tumulto. La Biblia dice bien claro. La Biblia dice que Dios no es un Dios de tumulto ni de confusión. Creen también en los dones de sanidad, que eso es bueno, pues Dios hace milagros. También en dones de profecías. Creen que solo el hombre puede ejercer como líder de la congregación. Creen que la mujer no debe usar pantalones, ni aretes, ni maquillaje, y en muchas ocasiones ni depilarse. Yo tengo un video que explico eso. En muchas ocasiones, no en todas, lo puse así en mayúscula, apoyan el machismo, sí, en muchas ocasiones sí. Creen en el diezmo y en sus templos como casa de Dios, aunque están conscientes que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Creen en el bautismo en agua, creen en la Trinidad, creen que la última semana 70 de Daniel son para el futuro, llamándola como 7 años de gran tribulación. Yo tengo un video. Se pasan discutiendo si el arrebatamiento es antes, en medio o después de la gran tribulación. Creen en el arrebatamiento, que es bíblico. Ahora, esto pues lo confunden, y no solamente lo de las 70 semanas, la confusión que tienen con las 70 semanas, la verdad, la última semana, hay una confusión, no solamente son los pentecostales, quiero aclarar eso también. Otros creen en esta confusión, evangélicos, creen en esta confusión realmente de la última semana. Nosotros tenemos un video que lo explicamos. Yo no me voy a poner a explicar lo de la última semana de Daniel, porque tengo un video que lo explica bajo el contexto bíblico. Exactamente. Aquí podemos ver la iglesia pentecostal. No me trate de quitar este video. Mire, esto es público. Vaya a Google, búsquelo. Esto es público realmente. Yo estoy dando la información de lo que cree. Exactamente, ya está. Mire, esta es la iglesia pentecostal, como ustedes pueden ver. Bueno, la Asamblea de Dios Internacional, la Asamblea de Dios de cada país tienen una comisión de doctrina y asuntos teológicos cuyos miembros, amparados en su propia interpretación de la Biblia, definen la postura de la Iglesia Nacional sobre diversos temas teológicos, políticos, sociales y conductuales. Esta organización, estamos hablando de la Asamblea de Dios Internacional, esta organización se enmarca dentro del pentecostalismo clásico, como hemos hablado, y sus miembros se definen a sí mismos como protestantes. Triste. O vinieron de la iglesia católica o vinieron de Cristo. Protestantes, protestaron con su propia iglesia católica romana. Se definen a sí mismos como protestantes, evangélicos y pentecostales. No, pero es que también hubieron cristianos que realmente el protestante vino de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote, Calvino, los llamados reformadores. Eran sacerdotes católicos. Protestaron contra su propia religión. Ya está. No de acuerdo, recibo uso de, no están de acuerdo con el uso sucesivo de la imposición de manos,
ni con las prácticas de efervescencia devocional como mecanismo para buscar los llamados dones del Espíritu Santo. Reprueban las libres interpretaciones de la Biblia. Claro, le llaman libres interpretaciones de la Biblia, sí. ¿A qué le llaman eso? Ah, no, que tú no eres pentecostal, no, tú no eres metodista, pero eres un libre. Y esos libres interpretaciones de la Biblia, no, interpretadores, no, libres pensantes, no, soy libre pensante, no. No, yo soy cristiano, Josué es cristiano. Quiero estar claro. Quieren tener a las personas amarradas ahí. Si sale de esta línea, de esta creencia, usted es un libre pensante, usted es un hereje. No. Deje que las personas tengan el uso de razón que Dios le dio. Déjenlo estudiar, por favor, por ellos mismos. Creen en sesiones litúrgicas para niños, bautismo en aguas, primicias. Creen en la glososalia como una señal inicial obligatoria del bautismo del Espíritu Santo, aunque no creen en el ecumenismo. Creen en una apertura al trabajo con otros movimientos y denominaciones como los bautistas y aquellos de corte reformado. Las iglesias, las asambleas de Dios internacional son parecidas al pentecostal en bastante de sus creencias. Por aquí están viendo, yo quise traerle algo por lo menos que ustedes tengan, aunque ustedes saben, vamos, ¿verdad? Tienen ahí, lo pueden ver, ¿verdad? Tengo una idea también, ¿verdad? El movimiento carismático o neopentecostalismo fue introducido en 1962 por el ministro luterano Harald Bredesen. Y es un movimiento de avivamiento religioso surgido con... Yo oigo muchos católicos que dicen, no, tú eres luterano. Tú eres luterano. Bueno, ninguno es luterano, pero como que siguieron pasos de Lutero. Si ustedes vienen a ver. Solamente que después crearon su propia teología e ideología bajo un fundador, que es lo que estamos viendo aquí. Es un movimiento de avivamiento religioso surgido con el interior de las iglesias evangélicas como pentecostales, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y católicas. Se caracteriza por introducir elementos del pentecostalismo como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y algunos aspectos litúrgicos. Dicen que no son como los pentecostales clásicos, pues ellos dicen que la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo no solo puede manifestarse mediante el don de lengua, como creen los pentecostales clásicos de lo que hablamos, ya lo que hablamos, ¿verdad? Ellos aseguran eso. No, que el bautismo del Espíritu Santo ahí es el que habla en lengua y tiene que... No, por favor, entendamos cuál es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Cristo fue bautizado. Cuando Juan lo bautizó, que el Padre, en manera o forma de paloma, para que las personas porque lo pudieran ver, para que fuera testimonio, bajó y bautizó a nuestro amado Salvador. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben? Si nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo, ¿verdad? Para ser hijos de Dios. Bueno, ya hemos hablado de eso anteriormente. Dicen que no son como okay. Algunas de estas doctrinas se rigen por una doctrina llamada la palabra de fe, la cual es cuestionada por los demás movimientos pentecostales. Esta doctrina sostiene ideas como la confesión positiva, doctrina de fe o movimiento de fe, supuestamente creada por el mismo Kenneth E. Hagin. Si bien algunos ministros evangélicos sostienen que se trata de un plagio del metafísico S. William Kenyon, también también tienen la idea de la presencia, efusión y unción del Espíritu Santo, la visión del G12. Triste, la teología, mucho que hablar realmente, la teología de la prosperidad y la guerra espiritual. La iglesia es una de las iglesias es la iglesia de Lakewood, que es una mega iglesia evangélica de USA, Houston, Texas, fundada en 1569, dirigida por John Austin. No hablo del hijo, hablo del padre. Y después el hijo siguiente de eso. Ese es el movimiento carismático o neopentecostalismo. Ok. Aquí lo pueden ver. Pueden ver, sí, mira aquí también. Joel Osteen. Pueden ver aquí. Sí, vamos a seguir adelante. Movimiento carismático de la Iglesia Católica. Yo creo que nosotros somos como 14. Yo creo que ya mismo nos faltan pocos. Aunque estos son poquitos de los tantos movimientos que han habido o doctrinas o denominaciones. Movimiento carismático de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica adoptó esto. Movimiento carismático dentro o de la Iglesia Católica o renovación carismático católica ha sido definida como una corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica que integra comunidades y grupos de oración y alabanza.
los cuales se caracterizan por la práctica de carismas como hablar en lengua, la intercesión, la oración comunitaria, los retiros espirituales y jornadas de sanación. Es como una mezcla de la Iglesia Católica con la carismática que hablamos anteriormente, e incluso hasta como una mezcla con la pentecostal. Pablo VI designó a Leo Joseph Suessens, uno de los moderadores del Concilio Vaticano II, como su representante en la renovación carismática católica. Yo vi me acuerdo hace tiempo atrás, al llamado Papa, el Francisco Bergoglio, el actual, le preguntaron referente al don de lengua que tiene en verdad el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica, claro que sí. Y él dijo, así dijo, yo no entiendo, yo no sé lo que ellos hablan, pero eso es algo divino, eso no, yo no me meto en eso, eso es algo divino, no entiendo lo que ellos hablan. O sea, él lo apoya, pero yo sé que dentro de sí está consciente que hay errores doctrinales, porque tenemos que entender, y tenemos un video de esto, lo que sucede en Hechos 2. Tenemos que entender lo que sucede en Hechos 2 del día de Pentecostés. Leerlo bien en su contexto. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de esto. ¿Y para qué fue el uso del don de lengua o idiomas? ¿Para qué fue el uso? Realmente. Y actualmente podría. Claro que sí. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. ¿Puede darse hoy? Claro que sí. ¿Quién dice que no? Eso terminó en Hechos 2. No. Dios no ha terminado. Dios mantiene lo suyo. No, claro que sí hoy en día. No hay por qué no. Ahora hay que ver cuándo se ha usado, cómo se ha usado, ¿verdad? Porque el don de lengua fue dado para hablarle a personas de diferentes regiones, para llevarle el mensaje con un propósito. No sean como la iglesia de Corinto, por favor. Con eso lo digo todo y seguimos adelante porque tengo un video que haya hablado de eso. Iglesia de Corinto crearon muchas cosas realmente que mismo Pablo lo regañaba. Inclusive Pablo dijo, lo tenían loco a Pablo realmente, loco en el sentido de verdad, de dolores de cabeza realmente. La renovación católica carismática tiene bien parecido es una mezcla como de la iglesia pentecostal, carismática también y católica al mismo tiempo. Bueno, claro que son católicos. Es dispensacionalismo, es un movimiento teológico cristiano evangélico fundado por John Nelson Darby, 1800 a 1882, como hemos leído, y a su vez por C.I. Scofield, 1843-1921. Lo que distingue al dispensacionalismo es que sostiene que Israel y la iglesia no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Triste. Esto no encaja, ya lo hemos leído, esto no encajaría realmente con Gálatas 3:28, donde dice que no hay judío ni griego, ya que todos somos uno en Cristo Jesús, un solo rebaño. Los que no eran de Israel, gentiles, vinieron a ser parte del rebaño de Cristo, Juan 10:16. Como hemos visto y hemos leído, también tengo Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor y un solo cuerpo. No pueden irse en contra de la Biblia diciendo, no, que Israel es Israel, nosotros somos cristianos y somos separados. ¿Qué están haciendo separación? Somos un solo rebaño. ¿Cuántos rebaños hay? Aquel que no crea en Cristo Jesús como su Salvador, o Yeshua, ¿verdad? Yo no vengo a por favor. Algún día vamos a hablar de los nombres reales de cada persona bíblica. Bueno, no hay dos redil, hay uno, aquel que no crea en Cristo como su Salvador, sea judío o hasídico, y lo digo claro porque yo aprendí de esto, gracias a Dios, Dios me ha enseñado esto. Si sea judío, hasídico, Olam Jabá, mundo por venir, que el judío, por ser judío, si lleva los preceptos será salvo, no importa. No, y creen hasta un purgatorio, si acaso se ha desviado, pero como quieran serán salvos. Por favor, si no creen en Cristo como su Salvador, no serán salvos, pues están rechazando aquellas profecías que desde un principio el Padre había hecho, que iba a enviar un Salvador. Bueno, seguimos adelante, nosotros hemos hablado de eso también anteriormente. Bueno, creen en 7 años de tribulación.
porque hay un solo rebaño, por favor, un solo redil. Creen en 7 años de gran tribulación, donde los últimos 3 años y medio será de gran tribulación. A su vez creen en pretribulacionismo. Cristo viene por su iglesia, eso es lo que creen. Cristo viene por su iglesia y la arrebata antes de la gran tribulación, siempre con antes, después, entre medio, cuando hay que entender realmente el contexto de la Biblia. Bueno, en la gran tribulación que hemos hablado, ¿verdad? Y que Dios hizo una llamada, pausa profética para la última semana del libro de Daniel, algo realmente fuera de contexto, aunque esto específicamente lo creen otra denominación de la que hemos hablado, pero a veces se discute que si antes, en medio, después. Yo tengo un video que explico lo de las 70 semanas de Daniel, de la última semana. Dentro de este movimiento teológico existen varias ramas que difieren en sus opiniones. Yo tengo un video donde lo enseño del contexto, ahí, y lo demuestro. El dispensacionalismo, ¿verdad? Que ponen pausa profética, etcétera. ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios no retarda su promesa como muchos, como algunos, mejor dicho, la tienen por tardanza. No, sino que Él es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. No de pausa profética, que Dios está teniendo misericordia con el mundo, y aún el mundo viendo cómo los cielos se conmueven y los mares y la tierra tiembla. Aún así el pueblo quiere seguir en sus actos. Pueblo, sino nada más pueblo que está en la iniquidad, sino el pueblo también que se hace llamar cristiano en muchas ocasiones. Jamás en la vida generalizo. Que siguen doctrinas de error. Dios está buscando que se arrodillen. O si se pueden arrodillar, se humillar en mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y se apartan de sus malos caminos. Yo vendré y sanaré su tierra. Dios está presionando de alguna manera por su amor para que las personas dejen sus malos caminos. Nosotros hemos hablado de lo que sucedió en el libro, lo que sucedió en Noé con la arca. Nosotros hemos hablado de eso y eso se parece mucho al día de hoy. Sabemos que Dios dio presión en aquel tiempo y dio oportunidad, y las personas aún así seguían en su iniquidad hasta que Dios cerró la puerta del arca de Noé. Bueno, tenemos nosotros un video también de eso. La teología de la prosperidad, a veces denominada, y esto es triste, denominada el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud y la riqueza, el evangelio del éxito o la de la semilla. Esto es una total blasfemia. Se formó a partir de la intersección de 3 ideologías diferentes: pentecostalismo, nuevo pensamiento y un evangelio americano de pragmatismo, individualismo y ascenso. En 1950 la teología de la prosperidad llegó por primera vez a la prominencia en los Estados Unidos, aunque el movimiento del nuevo pensamiento que surgió en la década de 1980 fue responsable de popularizar la creencia en el poder de la mente para lograr la prosperidad, también vinculado sus orígenes de su teología al movimiento del nuevo pensamiento que comenzó en el siglo XIX. Todo esto ha sido creado, es una creencia religiosa controvertida que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos, y que la fe, el discurso positivo de las donaciones a causa religiosa aumentarán la riqueza material de uno. Dame 100 que Dios te va a dar 1000. Así es, que dicen. El ministro dice, al pacto con Dios, cuando el que hacía el pacto era Dios siempre. Siempre Dios decía, hará un pacto entre mí y ti. Decía Pablo, Dios decía siempre, hará un pacto entre mí y ti. Dios siempre se ponía primero porque es el que hace los pactos, no el hombre. La teología de la prosperidad ve a la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos, como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. La doctrina enseña, la doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Se interpreta que la expiación, reconciliación con Dios, ¿verdad?, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, que se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. Que la pobreza es una maldición,
y la enfermedad. Ok. Ay, santo. Se cree que esto se logra a través de donaciones de dinero, visualización y confesión positiva. Triste. Creen que ser pobre es una maldición y dicen que si quieres que Dios te dé dinero, tienes que darle dinero a Dios. Es lo que ellos llaman pactar con Dios y te dice pacten con Dios, pero Dios es el que hace los pactos y no el hombre, como hemos explicado, y no el hombre no hace los pactos. Dios siempre ha dicho, haré un pacto entre mí y ti. Por favor, no busquen manipular a Dios. Dios jamás puede ser manipulado. Kenneth Copeland, John Austin, Maldonado, Cash Luna, entre otros. Y antes de proseguir, porque como digo, déjeme ver si lo tengo por aquí. Como digo, miren esto. Escuchen esto. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo. Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas. Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Está bien. Y la gente diciendo amén. No vas al cine sin sacar la plata. No vas a un restaurante sin sacar la plata. Pero ¿cuántas veces has ido a la iglesia? Se me olvidó la plata. Ay, qué triste, realmente. Enfatizan mucho en el dinero. Bueno, Pedro bien claro dijo, como también en abajo, Hechos 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En Mateo 12, 19 20 al 20, igual que Lucas 12, 32 al 34, no atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ay, Dios santo, teología de la prosperidad. Señor, reprenda realmente. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La nueva era. Yo no sé si este es el último. La nueva era. La expresión nueva era se atribuye a la ocultista inglesa Alice Annie. La nueva era afirma sus creencias derivan de tradiciones religiosas y filosóficas judeocristianas o de Oriente Medio, como el ocultismo y otras orientales como el hinduismo y el budismo. Por ejemplo, la sociedad teosófica de mediados del siglo XIX o las obras de la ocultista Elena Blavatsky, ella es rusa, 1831-1891, y Alice Bailey, 1880 a 1949. Yo le estoy dando nombre, fecha, etc. Exponía en principio que pueden considerarse con precedentes, un error, puse con M, precedentes de algunas de las ideas actuales de la nueva era. Aproximaciones gnósticas, en realidad neognósticas, a las materias espirituales, lecturas espirituales y canalizaciones de mediums, ¿verdad? Clarividencia y televidencia moderna, mesmerismo, creencia en poderes que sean poderes curativos de ciertos metales y cristales, utilización de la oración y la meditación como caminos hacia la iluminación, yoga, entre otras cosas. Estamos hablando de la nueva era. Que se pone, que ponen las cosas de Cristo, ¿no? Que van atrayendo el cristianismo a ese movimiento que es realmente algo diabólico, realmente, porque no es solamente Cristo como muchos creen, bueno, o algunos creen, y no generalizo, sino que esto abarca la mística, esto abarca muchas cosas realmente. Bueno, vamos a continuar y ya estamos terminando. Con todo respeto, esto fue hace como 2 días que yo tomé esta foto. Iba por la calle, claro, me paré, estaba en la luz, esperando la luz roja, estaba en la luz roja, esperando la luz verde. Y vi estas 3 damas que me dolió en el alma. 3 que quise tapar su rostro, me dolió realmente mucho. 3 mujeres de edad. Me dolió en el alma realmente porque las vi, yo estaba en medio de la luz pasando. Y miren lo que ella pone, para la paz del mundo, recen, oren, pero saben que rezar, es repetir, oren el rosario, un mensaje de nuestra bendecida madre. 3 mujeres, oren por la paz del mundo, oren el rosario. ¿Por qué pedir por la paz del mundo en esto? ¿Por qué? Y ellas mientras estaban ahí, estaban del mismo calor cerrado del sol, me imagino, y su edad, bendito, me dolió. Y se iban de lado. Y ellas en el mismo tiempo que tenían esas campantas, tenían los ojos cerrados y tenían
llamado crucifijo en la mano, bolita a bolita, rezando porque se veía la boca y movían las bolitas rezando y se iban de lado porque no se podían sostener, como un sacrificio que estaban haciendo. Es triste porque estas mujeres de seguro tienen un buen corazón, pero viven un error horrible, un error que han creado raíces. Es triste, por favor. Recen por la paz, recen rosario por la paz del mundo. ¿Por qué no oran? Y ya terminamos. Por aquel que murió por nosotros. Juan 3:16. Miren, tantas denominaciones. Ya terminamos con esta foto. Tantas denominaciones que han habido en el mundo. Este caballero, el Hijo de Dios, él vino al mundo a morir por todos. Y claro, el Padre resucitó al tercer día. Él nos trae un evangelio de verdad. El mismo Pablo dice en Gálatas que así sea un ángel les predique un evangelio diferente al que no han dado, que no han predicado el maestro, sea maldito, sea anatema. Y lo dijo 2 veces. Si aún un ángel predicar eso, predicar un evangelio diferente, sea anatema. No es que haya un evangelio diferente, dice Pablo en Gálatas. Es que muchos han introducido cosas realmente que no están en el evangelio. Que han traído, han incluido. Yo voy a decir algo con todo respeto. Avergüéncense de la teología que han creado. Si algún líder me está escuchando, inclusive de todas estas denominaciones o iglesias, como avergüéncense y vuelvan al cristiano del primer siglo, a esos cristianos humildes, seguidores del maestro. Somos cristianos, no pertenecemos a ninguna denominación. Aquel que murió en la cruz no lo hizo en vano. Pues no busquen hacer en vano lo que el maestro hizo en la cruz. Dice la Biblia, el mismo Pablo dice, que aquel que quiera ser justificado por la ley, yo entendí este pasaje muy bien, aquel que quiera ser justificado por la ley ha roto con Cristo, ha caído de la gracia. Esto se trata de un nuevo estilo de vida que nos enseñó un nuevo corazón, mejor dicho, que nos enseñó el maestro en el primer siglo. Pero muchas denominaciones, muchos líderes lo han tomado de una manera y han creado. Por eso en el video anterior me dediqué mucho a la Iglesia Católica Romana. Porque ellos son grandes culpables de que todas estas denominaciones hayan nacido. Inclusive muchísimos más movimientos han nacido. Faltó hablar de muchos más movimientos, pero pues cada cual realmente busque con la ayuda de Dios cada movimiento, y se darán cuenta que muchos creen en esto, muchos no creen, están en contra, se pasan discutiendo, cuando lo que es, han creado hasta sus propias Biblias. Hemos demostrado en este canal versículos añadidos y quitados de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada denominación han creado su propia Biblia. Quiero decir, ejemplo, René Valera le sirvió, y no estoy aquí criticando, por favor, no usen la René Valera. Yo he dicho úsenla, pero arreglen los detalles. Y digo detalles, con respeto, imagínense. Arreglen las cosas que tienen, porque realmente todo fue que han usado en muchas denominaciones. La han usado. Sin hablar, como hemos dicho, de los testigos de Jehová, de los mormones, que han creado hasta libros aparte. Esos están peores, vamos. La Biblia luterana. ¿Qué pasó? Se los pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los cristianos del primer siglo? Y yo hago un llamado, y la pregunta vuelve otra vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha creado todo esto? Sentémonos. Como yo estoy ahora diciéndole a ustedes, ¿qué sucedió? ¿En qué han llegado? ¿Qué hemos llegado? Pero gracias a Dios, Dios me sacó de denominaciones, de tradiciones, de todas esas cosas. ¿Qué sucedió?
¿Por qué hubo este cambio? ¿Qué hubo? Teologías, teólogos que vinieron y trajeron su propia ideología, su propia idea, su propia teología y crearon cosas. Por favor, ¿qué sucedió con el primer siglo? Los cristianos, la Biblia, el primer siglo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, por favor? ¿Por qué se está creando tantas cosas, tanta separación? ¿Por qué? Porque no se sientan todos y sacan por un lado la denominación que crean y decimos, vamos a sentarnos como los primeros cristianos, los primeros verdaderos discípulos del maestro, los primeros mesiánicos, los primeros judíos cristianos, y sigamos lo que el maestro nos dijo. ¿Pero ¿y a qué templo vamos a ir? Vayan al local que ustedes crean. La iglesia está en todos lados. Asamblea, comunidad, la mejor palabra traducida de la quejilá, o del mismo eclesia, ¿verdad? Comunidad, realmente. Reúnanse en donde sea. Miren, a su casa. Vayan todos a casa, todas denominaciones. Ah, pero es que eso es ecumenismo. No es que es ecumenismo, que van a hablar de diferentes todas las doctrinas, reúnanse y pongan de una vez y por todas, sin ningún líder. Vengan y reúnanse, que el único líder sea el maestro, nuestro amado Salvador Jesús. Venga, no, porque es que la iglesia, los concilios, olvídese de todo eso. Vámonos a ir al primer siglo. Vamos a traer la Biblia. Traigan la Biblia de su predilección. Yo voy a traer la Biblia también. Voy a traer la Biblia hebrea del primer siglo. Vamos a traer la griega. Vamos a sentarnos, vamos a poner las cosas claras, vámonos al fondo, vámonos a ir a la esencia de todo. Sin ideología. De la semana 70 de Daniel yo lo demostré. Hasta con una Biblia, bueno, lo demostré con una Biblia hebrea también, claro que sí, porque hay que entender que se han cambiado ciertas palabras cuando se tradujo al español, pero sigan con su Biblia y miren, vamos a sentarnos, vamos a aclarar las cosas, vamos a decir, ok, esta palabra no va aquí, esta palabra va aquí, vamos a arreglar esto, vamos a entender lo que están siguiendo, lo que está bien, lo que está mal. Ustedes tienen buen corazón. Está haciendo un llamado. Yo creo que Dios me ha puesto aquí a hacer un llamado. Entiendan de una vez por todas lo que están creyendo. No, porque es que así, no, por favor. A mí me criaron de una forma también. Muy bien, está bien, con mucho amor. Pero me criaron bajo tradición religiosa. Fui creciendo y busqué mi propia religión. Traté de muchas. Estuve en el judaísmo rabínico, claro. Pero después Dios me hizo entender muchas cosas en la larga historia. Que realmente aquí lo que importa es aquella iglesia que nos enseñó el maestro. Aquel redil que enseñamos al principio. Yo creo que hasta aquí nuestro video del día de hoy. Solamente quería hacer un llamado, por favor. Miren lo que están creyendo, miren las diferencias entre... Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ya yo he hecho mi parte, ya yo le he informado, este video ha sido un poquito largo. La semana que viene, porque me duele ver tanta doctrina que creen sus cosas, pero cuando no ven, lo que están siguiendo un hombre que fundó una cosa, ya está. Que creyó así se creó un imperio, una denominación. Creamos realmente en el verdadero evangelio que nos enseñó el maestro. Leamos en su contexto y en la historia. Por favor. La semana que viene vamos a traer un video que me ha impactado cómo se crearon los demonios. Yo aquí, como ustedes saben, yo no vengo con denominaciones. Yo vengo con historia bíblica que no se sale de la Biblia, sino que nos enseñan las profundidades de la Biblia, la hermosura que nos enseña todo esto es Dios, claro, a través de su Santo Espíritu, claro que sí. Pero la semana que viene un video más corto, sí, pero impactante realmente. Y que tiene que ver con el día de hoy. ¿Cómo se crearon los demonios? Eso es algo impresionante. Porque hay que saberlo para que tengamos cuidado hoy en día. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Perdonen que el video sea un poquito largo. Le agradezco, ¿verdad? Primeramente a Dios y a ustedes por estar siempre pendientes, por su paciencia. Sé que este video ha sido un poquito largo o bastante largo. Me disculpan. Yo lo que quiero es tratar de que se sienten, ¿verdad? Lo hagan en varias partes si quieren.
si desean, y se sienten y analicemos en qué creemos. Yo realmente, como he dicho, yo soy de la iglesia del primer siglo. De aquí hemos hablado y pudimos hablar días, hablando horas sin parar, porque yo lo que hablé fue una pequeña porción de lo que cree cada doctrina, ¿verdad? Pero sigan investigando, busquen en qué creen realmente. Como he dicho, le agradezco a Dios, primeramente a ustedes por estar con nosotros, por su suscripción realmente. En este canal llevamos la verdad sin doctrinas de hombre, llevamos todo en su contexto, historia, manuscritos, claro, en español, buscamos también la esencia del hebreo, del griego, de los manuscritos más antiguos, etcétera, como ustedes saben. Buscamos la verdad y nos aseguramos, ¿verdad?, de que lo que llevamos es verdad. Ahí. Y el que no lleve prueba, llevamos prueba, porque yo no lleve prueba, que realmente se asegure que lleva la verdad. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, inclusive con un amén. Me están dejando hasta entender, igual que los likes, claro, que han entendido todo esto realmente. Y le agradezco, Señor, realmente por dejarse guiar por el Señor, por dejar que el uso de razón que Dios le ha dado trabaje en ustedes como trabajo en mí, realmente. Gracias realmente. Y los que no se han podido suscribir, no se preocupen, entiendo, pero estén pendientes de nuestros videos. ¿Por qué la suscripción es importante? Porque yo quisiera que este canal se expandiera en todo el mundo. No por mí. Nosotros somos la comunidad de Cristo. No por mí, sino para que mientras más suscriptores, más se amplía el canal y más seguidores vienen, escuchan los videos y salen de su mentira. Como siempre digo, ustedes son parte de esto. Ustedes que se han suscrito, que no han podido, pero que están pendientes del video y los que han comentado en los likes, ustedes son parte de esto. Yo aquí no soy mejor que ustedes no son mejor que yo. Ustedes son parte de esto, al igual que yo. Como dice la Biblia, todos somos hermanos. Claro, hermanos, me refiero a hermanos y hermanas, claro que sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y nos veremos en un nuevo video. Bendiciones y hasta luego.